hermanos y amigos, a todos los que nos miran a través de las redes sociales, poder nuevamente estar aquí desde San Pedro Sula, Honduras, para presentar el mensaje de Dios en este tiempo. Hoy, este día, realmente me siento agradecido con el Señor por darme la oportunidad de poder ver abierto mis ojos y poder mirar la luz de un nuevo día. Como siempre lo he dicho, cada día que el Señor nos da es un milagro, cada día que el Señor nos da es una oportunidad que Él nos regala para poder acercarnos a Él. Hoy, en este hermoso día, queremos compartir un mensaje, el cual se titula Dios utiliza a personas sencillas. Y hoy queremos ver a la luz de la palabra de Dios un poco acerca de ese tema, no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios para que sea Él quien hable a nuestros corazones a través de su palabra. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Querido y eterno Padre, tú que eres el príncipe de paz, el Dios con nosotros, tú que eres el Rey del vasto universo, a ti, Señor, sea la honra y la gloria hoy, mañana y siempre. En esta hora queremos, oh Padre, pedirle que a través de su Santo Espíritu usted pueda hablar a los corazones de cada uno de aquellas personas que nos han de mirar por la televisión, por las redes sociales. Mi Dios del cielo, sabemos que hay una gran necesidad en este tiempo de que las personas puedan aceptarte a ti como el único Salvador. Queremos, Señor, comprender el mensaje de esta hermosa hora. Queremos suplicar su bendición y que el poder del Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero iniciar estudiando la palabra de Dios en esta hora, leyendo en la Biblia, en el libro de Proverbios, el capítulo 3. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 3 y el versículo 6. Las Sagradas Escrituras nos enseña en ese pasaje bíblico lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7. Me llama la atención lo que dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros analizamos en la palabra de Dios este versículo, cuando nosotros nos damos cuenta de esta cita, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Queridos, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, cuando leemos este texto, Dios a través de el sabio Salomón escribió y dice: no seas sabio en tu propia opinión. Un texto antes nos está diciendo: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos reconocer en todos los caminos, debemos reconocer a Dios. Él es el único que puede enderezar nuestras veredas. Él es el único que nos hace escudriñar lo más profundo del corazón de nosotros. Nos hace ver la necesidad completamente de la sabiduría divina. Cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, en realidad la sabiduría humana es prácticamente muchas veces una necedad. Cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, Dios
no puede trabajar en el corazón humano. Es difícil que Dios pueda trabajar en el corazón humano. Ahora la Biblia aquí nos menciona, no seas sabio en tu propia opinión. Hay un versículo interesante en Proverbios 1:7. En Proverbios 1:7, las Sagradas Escrituras nos dice lo siguiente. Miremos qué dice ahí. Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora noten una cosa. El principio de la sabiduría, dice el texto ahí, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora quiero que nosotros veamos que según lo que dice el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Queridos, en el mundo que nosotros vivimos ahora y las personas que nos rodean, podemos mirar en la humanidad la ausencia de la verdadera sabiduría. La sabiduría no está en el estudio que el ser humano pueda tener, académicamente hablando. Hay muchas personas que hoy día son preparadas y quizás sacaron una licenciatura, un posgrado. Quizás hay personas que son ingenieros, abogados, y quizás tienen alguna otra profesión, pero su forma de hablar, su actitud, su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar en la vida, parece ser que no hay sabiduría. Cuando nosotros miramos y nos detenemos a ver el mundo que nos rodea ahora, por ejemplo, hace un tiempo atrás, encontré a un grupo de jóvenes en los cuales me impresionó tanto porque están estudiando en la universidad, algunos quizás en el colegio, pero su vocabulario, su forma de ser, su forma de expresión, pareciera ser que son personas que no están estudiando. Queridos, la razón por la cual digo esto es que el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Miremos lo que dice. Proverbios capítulo 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Versículo 21 dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y el versículo 22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán, dice, la ciencia. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Lo que más me impresiona del versículo 20 que leímos, dice: la sabiduría clama en las calles. Hoy día, como dicen algunos, brilla por su ausencia la sabiduría. Queridos amigos, la palabra de Dios es clara y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando el ser humano teme a Jehová, el ser humano piensa para hablar, el ser humano piensa para decir algo que tiene que decir. Quizás muchas veces te encuentras con personas en la calle, quizás muchas veces te encuentras con tus amigos en la casa, quizás muchas veces cuando te relacionas en la iglesia con los hermanos, donde quiera que nosotros andamos, tenemos que demostrar realmente esa sabiduría no humana, sino la sabiduría divina. Y recordemos que esa sabiduría divina, desde el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros analizamos tener temor a Jehová,
cuando tenemos temor a Jehová, tratamos siempre de hacer lo correcto y las cosas que realmente le agradan a Dios. Queridos, la palabra de Dios entonces nos menciona aquí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Hay un proverbio que nos menciona, y quiero compartirlo, que está en Proverbios capítulo 9 y el versículo 10. En este versículo nos dicen dos cosas. Una es la sabiduría y la otra cosa es la inteligencia. Ser inteligente en este tiempo no es tener un posgrado, no es salir bien en las notas de los exámenes. Ser inteligente bíblicamente, según lo que dice Proverbios 9:10, veamos qué dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo que hemos hablado. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí la palabra de Dios nos dice que el conocimiento del Santísimo o el conocimiento de Dios es la inteligencia. ¿Quieres ser en la vida inteligente? ¿Queremos tener inteligencia? Necesitamos conocer al Santísimo. La Biblia nos menciona en toda la historia hombres humildes, hombres sencillos, hombres, por ejemplo, hombres en el campo. Dios los ha utilizado para dar el mensaje en este tiempo final. No estoy diciendo que Dios no va a usar a las personas intelectualmente preparadas. Sí, Dios también usa a esas personas, claro que sí. Más sin embargo, vemos que Dios no usa a aquel que puede, sino a aquel que quiere. Hay muchos que pueden, hay muchos que tienen la capacidad, pero si no quieren, Dios no puede usarlos. Así que Dios usa a aquellas personas que aunque no pueden, pero quieren. Quien capacita a esas personas es Dios. Para Él no hay complicaciones, para Él no hay dificultades. Si tú le abres el corazón a Jesús, si tú permites que Él entre en tu vida, si tú permites que Él tome el control de tu corazón, no importa quién seas, no importa quién eres, el Señor quiere utilizarnos en este tiempo final. Queridos, Dios en este tiempo va a usar personas sencillas y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención. Cuando la Biblia dice en Proverbios que la inteligencia está en conocer al Santísimo, una de las cosas que a mí me llama la atención cuando la Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión. Los judíos en el tiempo de Jesús, ellos aparentemente eran sabios, tenían conocimiento, eran el pueblo de privilegio. Dios había dado a ellos el Pentateuco, había dado a ellos sus principios, sus mandamientos, para que ellos dieran el mensaje en este tiempo, en el tiempo de ellos. Claro, Dios quiso hacer eso con ellos, más sin embargo, se llenaron de orgullo. Y queridos, el orgullo es realmente no ser humilde. Por eso el versículo dice, no seas sabio en tu propia opinión. Yo quiero compartir una cita que está en el deseo de todas las gentes, en el capítulo 25, y hay el número de páginas es 214. Luego compartiremos otra cita más después, pero miren qué dice esta cita. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo. En los tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos, la nación judía,
proclamaban constantemente que el Mesías había de venir. Pero saben, me asombra, me impresiona saber que cuando el Mesías vino, ellos no lo conocieron. Bíblicamente, se llenaron de orgullo por ser un pueblo de privilegio. Ahora, miren lo que dice así esta cita. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos, y ahí está el peligro, tenían tanta confianza en sí mismos, que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron un poco el ser enseñados por Cristo. Dice, tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieren ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios, los primeros que tienen que aprender, los que tienen que trabajar con Dios, es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Qué interesante cita. Mientras en nosotros haya orgullo, mientras no haya humildad en nosotros, queridos, eso es no tener temor a Dios. Eso es no tener conocimiento o no tener inteligencia del Santísimo. Recuerden que la Biblia dice que la inteligencia está en conocer al Santísimo. Cuando nosotros conocemos a Dios en el carácter de Cristo, cuando nosotros vemos a Jesús, miramos a un hombre humilde, a un hombre sencillo. Y me impresiona que tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos indica, Dios pasó por alto a los sabios y utilizó a pastores de ovejas, a los magos del oriente, para dar el mensaje de que había de nacer el Mesías. Y ni tan siquiera le pusieron atención. Según lo que dice esta misma cita, dice así, esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Noten, esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Nuevamente, esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Jesús eligió a pescadores sin letra porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y sensibles de ser enseñados. Hombres a quienes él podía educar para su obra. Y cuando vemos esta cita, hombres que podían ser educados para su obra. Cuando en Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando una persona dice ser sabio, difícilmente Dios puede trabajar con el corazón de esa persona. Queridos, si nosotros tenemos temor a Jehová, si nosotros conocemos al Santísimo, realmente no vamos a ser personas vanagloriosas, ni vamos a ser personas orgullosas, sino personas humildes. Ahora quiero que ustedes vean en la palabra de Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, también en el libro de Lucas,
hay algunas citas que vamos a leer de la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús no pasó por ninguna escuela mundana, no pasó por ninguna universidad, pero Jesús fue el hombre más sabio de toda la historia. No hubo hombre más sabio que Jesús. ¿Dónde estuvo su sabiduría? Estuvo en el temor que él tenía a su Padre. Jesús nunca se apartó de su Padre. Me llama la atención y me impresiona que dice la Biblia que él siempre decía: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Ahora quiero que ustedes analicen que en el tiempo de Jesús, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7 y el versículo 15. Cuando Jesús hablaba con gran sabiduría, de tal manera que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Se dan cuenta ustedes, queridos televidentes, queridos hermanos? Dice: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Se maravillaban, quedaban asombrados de la sabiduría con que Jesús hablaba. Ahora, Jesús no pasó por una escuela, no pasó por una universidad. Pero si leemos el libro de Lucas, nos damos cuenta que la primera escuela, la cual educa el carácter para la eternidad, es el hogar. Por eso Jesús eligió a María, eligió a José, personas sencillas, personas humildes. Económicamente eran personas pobres, no tenían dinero. La Biblia dice que cuando ellos fueron a presentar a Jesús, las personas que tenían pocas posibilidades en aquel tiempo, o las personas que tenían dinero, llevaban un cordero cuando iban a presentar al niño. Pero las personas pobres solo llevaban 2 tórtolas. Y eso es lo que llevó María y José. 2 tórtolas. Eran personas sencillas, humildes. No tenían prácticamente economía. Pero tenían la riqueza más grande del mundo. Tenían el temor a Jehová. Eran personas sencillas, pero tenían temor a Dios. Y me llama la atención que María fue la persona ideal para educar a Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? La Biblia nos menciona en el libro, el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 46 y el versículo 47, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Miremos qué dice. Esto sucedió cuando Jesús se extravió a sus padres por 3 días. Y dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Versículo 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué hermoso. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora es interesante que Jesús aquí solo tenía 12 años. Y si alguien piensa que Jesús tenía esta sabiduría porque Jesús era Dios, querido, déjame decirte que bíblicamente Jesús era un hombre 100% humano. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tenía tanta inteligencia? ¿Dónde aprendió ese conocimiento? ¿Dónde tuvo esa sabiduría? La encontró en la palabra de Dios. Jesús disfrutaba la palabra de Dios. Tenía una madre que le enseñó, lo educó, le enseñó a disfrutar la palabra de Dios.
agarraba los rollos de las Escrituras y los leía. Porque la palabra de Dios es la única que transforma el corazón humano. La palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar la mente humana. Es la que tiene el poder de transformar, no importa cómo sea el ser humano. No importa lo que el ser humano haga, no importa lo que el ser humano sea. La palabra de Dios es poder. Transforma, capacita al ser humano. La Biblia entonces nos menciona, dice que se maravillaban. Jesús no estudió, pero Jesús tenía la sabiduría divina. Queridos, las Sagradas Escrituras a nosotros nos enseña cómo caminar en este mundo de perversidad. La palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo poder obtener la inteligencia en este tiempo que nosotros vivimos. Queridos, quiero compartir algunas citas más de la palabra de Dios. Jesús fue un hombre humilde totalmente. Y a los que llamó, no lo llamó como personas elocuentes. Miren lo que dice la otra cita, el deseado de todas las gentes. Es así, vamos a ponerla ahí en la pantalla. Y vamos a ver qué dice esa cita. Me impresiona lo que dice esa cita del Espíritu de Profecía. Veamos qué nos dice esa cita. Y la envidia cerraron la puerta a la luz. Quiero que lo leamos despacio y que meditemos en ello. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Recuerden el versículo con que iniciamos. No seas sabio en tu propia opinión. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni aún quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así. E indujeron al pueblo a considerar, noten bien, a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Desde entonces su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio, arraigado contra el Salvador. Mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la estaban cerrando a sí mismos. Queridos, es impresionante realmente mirar esa cita del deseado de todos los siglos. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, los escribas y los fariseos decían ser sabios en realidad. Ellos decían tener sabiduría. Pero saben que Jesús les dijo a ellos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, miren lo que Jesús les dijo. ¿Por qué vamos a leer esa cita? Miremos por qué. En el Evangelio de Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
Eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Nuevamente dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna no consiste en tener una sabiduría humana, sino en tener una sabiduría divina. La vida eterna consiste bíblicamente en conocer al Santísimo. Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Los judíos decían tener la verdad, y sí, ellos habían tenido el privilegio de que la verdad haya sido depositada a ellos para que dieran el mensaje. Más sin embargo, fueron ciegos. El orgullo cegó la mente de ellos. De tal manera que la Biblia nos menciona y dice que el pueblo de Israel fue rechazado. No cumplieron la misión. Si hay orgullo en nosotros, Dios no utilizará a personas que tengan orgullo en este tiempo para dar el último mensaje. Dios va a utilizar personas sencillas, personas humildes que lleven adelante esta obra. ¿De dónde van a tener la inteligencia? ¿De dónde van a tener la sabiduría necesaria? Lo van a obtener del temor a Jehová y del conocimiento del Santísimo. Las Sagradas Escrituras nos dice que cuando Jesús vino, ¿a quiénes llamó? Jesús llamó personas a los pescadores. Pedro era un pescador, Juan, Santiago. Eran personas con defectos, eran personas con errores, tenían serios problemas con sus caracteres. Pero más sin embargo, Dios utilizó a ellos para dar el mensaje. Dice que rechazó a los aparentemente sabios. Él los rechazó. Y es interesante ver que utilizó personas humildes como los discípulos. Ellos dieron el mensaje. Ustedes recordarán en el día del Pentecostés, esas personas fueron llenas del poder del Espíritu Santo y pudieron llevar el mensaje a donde el Señor los mandara. Y yo alabo el nombre del Señor, porque hubieron personas en el tiempo de Jesús que pertenecían al Sanedrín, como Nicodemo, como José de Arimatea. Eran hombres de paso, tenían una buena posesión económica. Pero más sin embargo, Nicodemo reconoció que Jesús realmente era el Mesías. Nosotros nos damos cuenta cuando fue a él de noche. Y lo que me llama la atención es que Nicodemo aprendió a ser humilde. Nicodemo aprendió la humildad. Y una de las cosas que le pasó a Nicodemo es que Nicodemo, el dinero que tenía lo invirtió en la obra. Impresionante. Fue un hombre humilde. Aprendió a amar a Dios con todo el corazón. Ahora, hay algo que la Biblia nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. En adelante. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y a mí me impresiona lo que Pablo dice allí,
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, perdón. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Qué impresionante. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sigamos viendo el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Es impresionante cuando nosotros entonces leemos estas citas y comprendemos la gran realidad. Dios dice en el libro de Corintios que avergonzó a los sabios y Él exaltó a los sencillos. A los sabios los humilló, a los sabios en su propia opinión fueron humillados. Pero aquella gente sencilla, humilde, fue exaltada. La palabra de Dios dice que todo aquel que se exalte será humillado y que todo aquel que se humille será enaltecido. Ahora nosotros vemos acá en el versículo 25 de 1 de Corintios. Vamos a leerlo hasta el versículo 28. Dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Qué hermoso. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Nuevamente este texto dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mientras leo esta cita, se me viene al pensamiento en la ocasión cuando Jesús hizo el milagro de sanar a aquel ciego que era ciego de nacimiento, según el Evangelio de Juan capítulo 9. Los judíos le preguntaban, ¿quién te sanó? No sé quién me sanó, pero si me sanó es porque Él es de Dios. Y me llama la atención que cuando se dieron cuenta que este ciego estaba prácticamente dándoles un mensaje, se llenaron de ira, porque los judíos estaban llenos de orgullo. Y hay algo que a mí me llama la atención ahora de esto. Dios llamó personas sencillas, personas humildes, para dar el mensaje en el tiempo de Jesús. Hoy, en este tiempo, bíblicamente, también Dios va a utilizar personas sencillas, personas humildes, que se dejen utilizar por el poder del Espíritu Santo. Por eso a mí me llama la atención cuando la Biblia
nos menciona y dice, no con ejército, no con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras a nosotros nos menciona algo interesante. El pueblo judío fue el pueblo de privilegio al cual le fueron depositadas las verdades para que ellos pudieran predicar el mensaje. Y quiero decirles que nosotros, como iglesia adventista, no con orgullo, que Dios nos libre, nos guarde de tener orgullo, digo con humildad, el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha depositado a nosotros las grandes verdades para este tiempo. Y esas grandes verdades puedan ser que nos llenen de orgullo. Puede hacer que nos sintamos orgullosos por tener un conocimiento. Y queridos, podemos tener conocimiento bíblico, podemos haber estudiado teología, podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, pero probablemente solo sea algo teórico. Dios no quiere teoría en nosotros, aunque es necesaria, pero querido, lo que Dios más desea en este tiempo final ahora, lo que más desea de nosotros, es que nosotros podamos caminar con Él. Es que nosotros podamos temerle a Él. De nada serviría tener mucho conocimiento. De nada serviría conocer las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis. De nada nos serviría saber las 2300 tardes y mañanas. De nada nos serviría saber historia si no aprendemos a caminar con Jesús. Si no estamos enamorados de Jesús, de nada nos serviría. Por eso, queridos, necesitamos comprender algo. Para dar el mensaje en este tiempo, lo que necesitamos es a Cristo Jesús viviendo en el corazón de nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos capacite y nos habilite para dar el último mensaje a este tiempo. Hay un mundo que perece, hay un mundo que desfallece, hay miles de personas que están necesitando del mensaje y de la verdad que nosotros conocemos. Por eso, que el Señor quite de nosotros, si hay en nosotros orgullo, que Él pueda quitar ese orgullo de nosotros. Y podamos ser sencillos y humildes de corazón como lo fue Jesús. La Biblia nos menciona en el libro de Apocalipsis. Y miremos qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Este mensaje realmente que está en Apocalipsis 3:17. Dios no le habla a otra persona. Nos habla a nosotros como iglesia adventista del séptimo día. En el libro de Apocalipsis 3:17, miremos lo que dice ahí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez de tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y que unge tus ojos con colirio para que veas. Este consejo que Dios nos da es un consejo que Él nos da especialmente para nosotros. Tú dices, yo soy rico. Los judíos decían lo mismo. Los judíos decían tener ellos el privilegio de que Dios los había elegido, pero eso los llenó de orgullo. Eso podría también
pasar en nosotros, queridos hermanos? Claro que sí, también podría pasar en nosotros. Podemos fomentar el orgullo en nosotros porque tenemos una gran verdad, tenemos un gran conocimiento, o quizás hemos estudiado teología, hemos pasado por la universidad. Queridos, lo que más necesitamos ahora no es ver pasado por una universidad. Lo que más necesitamos ahora es el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que los discípulos necesitaron, el poder del Espíritu Santo. Eso los capacitó. Ahora me llama la atención acá. No conoces que eres un cuidado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros no merecemos nada. Tener una verdad, lo único que nos hace es responsable de predicar ese mensaje que se nos ha confiado. Ahora, hay una cita en la palabra de Dios que está en Apocalipsis 3:11. Y me llama la atención lo que dice Apocalipsis 3:11. Quiero que leamos Apocalipsis 3:11. Las Sagradas Escrituras nos dicen esta cita. Ven qué interesante. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Queridos, Pablo dijo, bien, o sea, que yo siendo heraldo, al final venga a quedar descalificado. Bien, o sea, que yo, teniendo ahora el privilegio de conocer tan grande verdad, si no vivo esa verdad que conocemos, si no predicamos al mundo esa verdad que hemos conocido, recuerden una cosa, el consejo, yo vengo pronto, Jesús viene pronto, querido hermano, querido amigo, querido televidente. Jesús viene pronto y Él dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto trae a nuestra vida en cierta manera una cierta preocupación. ¿Cómo? ¿Cómo qué preocupación? Él dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el espíritu de profecía nos dice que en este tiempo final van a haber muchas personas, aún dentro de la iglesia, que van a ser descalificadas. Van a salir de las filas del remanente, a engruesar las filas del enemigo. Y muchas personas sencillas que están en otros lugares, quizás en otras iglesias, así lo dice, Dios va a traer de esas personas y esas personas sencillas van a ser utilizadas para dar el último mensaje a esta tierra. Queridos, muchos van a venir y ocuparán, si no somos fieles y si no somos leales, muchos van a venir y van a ocupar quizás nuestro lugar. La palabra de Dios realmente nos indica a nosotros que Jesús viene pronto. Necesitamos comunicar el mensaje. Necesitamos decirle al mundo que Jesús viene pronto. Retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Y hay un consejo que Dios nos da en su palabra, a nosotros principalmente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El mensaje a la iglesia de la Odisea dice así: yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Noten qué interesante. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo siguiente, el versículo 21, dice lo siguiente:
Mientras tanto podemos ver aquí una lección importante. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso es poder. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Queridos amigos, queridos televidentes, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta, que Él está llamando. Hay un texto en el libro de Hebreos que dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Normalmente, como predicador, como un misionero de la iglesia, presentamos este texto casi siempre a personas que no pertenecen a una iglesia, personas que según la sociedad y según el cristianismo son mundanos. Pero este texto en realidad nos habla a nosotros como iglesia. Recuerden que es a la iglesia laodicense, al cual dice, yo estoy a la puerta y llamo. Con él y él conmigo. Y luego nos dice, el que venciere. Estamos en una lucha, estamos en una guerra, no es fácil, tenemos que lidiar con muchas cosas, pero querido, Jesús dice, yo vencí, me he sentado con mi Padre en su trono, y el que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos lograr. Él venció, nosotros también podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos cada día acercarnos a Él. Y recuerden una cosa, necesitamos predicar el mensaje de los 3 ángeles ahora. Necesitamos dar al mundo el conocimiento que tenemos, pero no solamente darlo, mis amigos, mis hermanos. Lo que más necesitamos en la vida es vivirlo. Vivirlo en nuestras vidas personales. Cuando lo vivamos, cuando tengamos ese conocimiento de conocer al Santísimo, vamos entonces a ser impulsados para llevar el mensaje a otras personas que lo necesitan. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que han escuchado este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro y tener unas pequeñas palabras de oración. Mi Dios eterno, Padre Santo, gracias por el don de la vida. Gracias por su amor. Gracias por este mensaje que usted nos ha enseñado. Suplicamos su bendición y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, queridos televidentes o queridas personas que nos miran a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga.